Buongiorno para lovers, bienvenidos a No veas esta peli, el podcast de los cinéfagos. Seguimos con nuestro especial de peores películas que han ganado un Oscar o peores Oscars de la historia, ya sabéis. He seleccionado una lista en base a lo que he ido encontrando por internet y me han comentado pues en comentarios y por Twitter. Ninguna de las películas que he seleccionado son cosecha propia, aunque con algunas estoy más de acuerdo que con otras. Vimos en la anterior edición los Oscars pasados, los últimos, que eran, como ya recordaréis, Coda. El año anterior, la 93ª edición, fue Nomadland. Yo creo que aquí no hubo polémica porque fueron los Oscars del COVID y realmente, bueno, fueron unos Oscars un poco especiales. Gente que prefería Sons of Metal, gente que prefería Minari, pero en general hay un consenso de que Nomadland no es una mala película o es una buena película en definitiva. La segunda edición, 2019, fue Parásitos. Yo fue uno de los Oscars que más he celebrado en mi vida, lo celebré como una Liga del Madrid. Era una edición muy buena porque estaba Parásitos, 1917, Ford y Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio y Érase una vez en Hollywood. Muy buenas todas, o bueno, bastante buenas todas, en definitiva. Una edición, como digo, muy buena. A mí, yo ya digo, Parásitos lo celebré mucho, pero si hubiera ganado Jojo Rabbit o Mujercitas, me hubiera alegrado mucho también. Porque son grandes películas, las tres. Y luego, en definitiva, no había ninguna película que dijeras, ¡ay! Este capítulo tendría que haber sido de la edición anterior, la 91ª, Green Book, que está considerado, también fue un Oscar muy polémico, nominadas Black Panther, bueno, Infiltrado en el Clan, Bohemian Rhapsody, La favorita Roma, Ha nacido una estrella y Vice. Creo que aquí se llamó El vicio del poder, ¿vais? Pero, ¿sabes qué? Pero ha pasado una cosa. Es una edición, compararlo con 2019, los títulos que había. Me parece una edición un poco más floja. Al final era muy parecido a lo de Coda, de hecho es prácticamente lo mismo. Feel Good Movie, que no gana, o sea, que gana porque se queda un poco entre medias. Yo personalmente iba a tope con La favorita, ya sabéis que yo soy muy fan de Lancimos, pero entiendo que no ganara porque al final es una película, bueno, bastante poco o bastante escandalizable, ¿no? La película empieza con una persona masturbándose en un carro, o sea, quiero decir, es una película que entiendo que estándares morales de Hollywood hay mucha gente que le rechinaba los dientes. Luego había mucho rollo Black Lives Matter, con Black Panther o Infiltrados en el Clan. Bohemian Rhapsody es una película que es cierto que es un consenso, lo podría haber metido, porque hay cierto consenso de que es uno de los peores Oscar el de montaje, pero es cierto que no lo he metido porque al final es una película completamente arreglada en la sala de montaje. Roma es una película de Netflix y la de Vice, pues bueno, sin más. Por eso no me he saltado esta y ahora vamos con la anterior, que es la 90ª edición, 2017. Nominadas: La forma del agua, Call Me by Your Name, Dunkerque, Déjame salir, Lady Bird, Tres anuncios a las afueras, los archivos del Pentágono, La hora más oscura, El hilo invisible. Vais a ver una cosa, por cierto, y es que os daréis cuenta que voy a repasar todos los Oscars muy recientes, porque los Oscars recientes suelen ser más polémicos, porque no se ha creado un culto en torno a la figura de esa película. Yo creo que es más difícil hablar
o criticar películas que ya tienen culto. Cuanto más tiempo pasan, las revisionas más y se crea cierto culto. Con la perspectiva del tiempo le da cierto culto a la película. Ya sabéis, ganadora La forma del agua. Vamos a hablar hoy de La forma del agua. Como siempre, primero repasaré lo que es la película en sí. Ya habéis visto las nominadas y la ganadora. Repasaré lo que es la película en sí, como siempre, aspectos técnicos y demás. Repasaremos la película, las controversias, que esta la película las ha tenido y bastantes. Y por último, ¿por qué creo yo que se considera un mal Oscar? Yo tengo aquí mi opinión muy clara, muy clara. Y creo que vosotros la conocéis. Sí, me conocéis un poco, pero bueno. La forma del agua, como digo, película de animación, película de fantasía. Fue un Oscar bastante curioso porque se nominó una película fantástica y una película de terror, que no suele ser muy habitual. No suele ser nada habitual, de hecho. Y de hecho, La forma del agua es la segunda película de fantasía que gana un Oscar después de El retorno del rey, sabéis, la tercera película de El Señor de los Anillos. Ya lo sabréis, como digo, La forma del agua, escrita y dirigida por Guillermo del Toro. A mí, en definitiva, este Oscar me va a doler criticarlo, Me va a doler bastante criticarlo, porque yo a Guillermo del Toro es una persona que le tengo cierto cariño, a mí me gusta bastante como director, y como digo, me duele criticar un Oscar al género fantástico, pero considero que es verdad que no es uno de los mejores Oscars de la historia, ni mucho menos. Como digo, guión y dirección de Guillermo del Toro, con guión también, o ayudando en el guión, Vanessa Taylor, guionista de Juego de Tronos, de Divergente, de Alias, cosas así. Los papeles más importantes tenemos a Sally Hawkins. La conoceréis por ser la madre de Paddington en las películas de Paddington y por 1000 papeles más. Es una mujer, es una muy buena actriz, es decir, en definitiva, hay gente que está muy bien en esta película. Han salido en Blue Jasmine, por ejemplo, en Moody. Tenemos como una de su compañera de trabajo y una de sus amigas a Octavia Spencer, Figuras ocultas, Criadas y señoras. El villano es Michael Shannon. Todo el mundo lo conoceréis, ya sabéis. La caricatura es Michael Shannon es Pedro Sánchez dibujado por Pedro Vera, que se dice mucho. Y es verdad, me parece un chiste muy bueno. Take Shelter, el agente Zod, pues que ha salido en 100.000 cosas. Recientemente lo tuvimos en Bullet Train, lo hemos tenido en Puñales por la espalda. Y el otro amigo de nuestra protagonista, Richard Jenkins, conocido por ejemplo por Quemar después de leer. Y luego tenemos a la criatura, que es Doug Jones, yo creo que junto con un habitual de las películas de Del Toro y junto con Javier Botet, el gran monstruo, ¿no? El gran actor que hace siempre personajes monstruosos, podríamos decir. 100.000 películas, como digo, El laberinto del fauno, por ejemplo, Es el hombre pálido, en Hellboy, sale también, Star Trek Discovery. Es que la carrera de este hombre es increíble. Vamos ya, si queréis, a hablar de la película en sí. Ya lo sabéis, este caso concreto sí que fue bastante galardonada, la película. No fue como en el caso de Coda, que prácticamente solo tuvo ese Oscar. Estuvo 13 nominaciones en los Oscar y ganó solo 4, que son muchos, pero es 4 de 13. Ganó mejor película, ganó mejor director, ganó mejor banda sonora. Luego hablaremos de la banda sonora, es de Alexandre Desplat.
y ganó también mejor diseño de producción. Muchos de los Oscars eran Oscar técnicos. Ya sabéis que normalmente las películas fantásticas, terror, este tipo de géneros suelen arrasar los Oscar técnicos, porque además normalmente pues efectos especiales, maquillaje, vestuario suelen ser bastante buenas en ese sentido, y se premia más películas más convencionales, más dramáticas y demás, en mejor película, mejor dirección. Este caso no, este caso fue todo lo contrario, ganó los más importantes, los dos más importantes junto con... Bueno, sí, los dos más importantes, y en Oscar técnicos se quedó un poco... No fue muy nominada, pero se quedó un poco... pues no ganó, básicamente, ¿no? ¿Qué nos cuenta La forma del agua? La forma del agua nos cuenta la historia de Elisa Espósito, una mujer muda durante los años 60, concretamente en el 62, en plena Guerra Fría. Esto es una cuestión importante, que trabaja limpiando un laboratorio secreto del gobierno en Baltimore. Vemos, al principio de la película vemos un poco su rutina. Es una película absurdamente sexual, es decir, porque es una película que una de las primeras escenas que tenemos es a Elisa Espósito, a nuestra protagonista, masturbándose en el agua, y es una película que no escatima en las escenas sexuales, que es una cosa, sin ser tampoco una película excesivamente sexual, no es Blonde, por ejemplo, pero es una película que me ha sorprendido en ese sentido, porque es como una especie de... De hecho, la película empieza en sí con una voz en off, diciendo, como hablando de la verisimilitud de la historia. Luego vemos que esa voz en off es el amigo y vecino de nuestra protagonista, de Elisa Espósito, Giles. Y es una película además que es como una especie de cuento. Por eso digo, a mí esta película me sabe un poco mal criticarla, porque a mí me ha gustado, he de decir, Y es una película, a ver, es una rara avis. Yo creo que, bueno, eso ya lo hablaremos luego, pero es una rara avis, porque es como una especie de, aparte de ser una película fantástica, es como una especie de cuento de amor. Sí, bueno, como una especie de cuento de amor, no, es como un cuentecillo con esos colores y tal. Ya lo hablaremos luego también, el tema en las polémicas, pero Del Toro dijo que se ha inspirado bastante en las películas de Terry Gilliam, y se nota, ¿no? Se nota ese rollo terriglinesco, esa especie de, pues lo que digo, ¿no? Como de fábula, como de realidad, salvando muchísimo las distancias, evidentemente, porque es otra cosa, pero es un poco rollo esto también de Argento, ¿no? Esta irrealidad, esa especie de cuento. Argento hace un cuento macabro de terror, y Del Toro es un cuento más bonito, ¿no? Más romántico, más fantástico, es un poco realismo mágico incluso. Como digo, entonces, que me voy mucho por las ramas. Tenemos a esta protagonista, que es una mujer que tiene una rutina. Vemos que trabaja en un laboratorio junto con su amiga, con Zelda, que es una mujer afroamericana. Y una vez, en una de esas, trabajando, vemos su rutina, que consiste en eso, ¿no? Pues está con el vecino es un ilustrador, es gay y está en el armario. Recordemos que son los años 60. Esto luego tiene cierta importancia en la película. Es una subtrama, de hecho, de la película. Y bueno, vemos que ella va haciendo su rutina, va limpiando tal, cuando de repente en esta especie de laboratorio súper secreto llega una criatura que no sabemos bien qué es, y con ella llega un nuevo jefe de seguridad, que es Michael Shannon, que es nuestro villano, ¿no? Al principio vemos que, una de las primeras escenas que vemos, que por cierto, una escena que copia un diálogo de... que esto me hizo mucha gracia, que copia un diálogo de Torrente. Recordemos que Guillermo del Toro es amigo personal de Santiago Segura, porque Michael Shannon dice que los hombres se lavan las manos o antes o después, no las dos cosas. Recordemos que Torrente dice una cosa muy parecida, que tú te tienes que lavar las manos antes de ir al lavabo, no después, porque
tienes que tener la mano limpia para tocar tu herramienta, podríamos decir. Aquí ya vemos, uno de los grandes problemas que tiene la película es el hecho de que sea una especie de cuentecito, es que los personajes son ridículamente caricaturescos, ¿no? Michael Shannon es muy malo, es muy, muy malo. Es malo con ellas, es... También, recordemos, son los años 60, ¿no? Pero es racista, trata muy a cosas... Luego, más adelante en la película, acosa sexualmente a Elisa. Es cruel, es machista, es zafio. Lo que digo, ¿no? Es un personaje muy caricaturesco, es como muy malo, es un malo muy malo, ¿no? Es un malo de opereta prácticamente. Porque al final la película es eso, ¿no? Es como un cuentecito. Poco a poco vemos como nuestra protagonista, como Elisa, siente cierta curiosidad por la criatura, le ofrece un huevo del almuerzo. Antes de esto vemos que prácticamente uno de los primeros días la criatura arranca a los dedos, esto no se ve fuera de plano, digamos, pero le arranca los dedos a Michael Shannon. Estos luego se los cosen, agradece y demás. Y entonces, como digo, vemos como poco a poco él se va acercando ella se va acercando a la criatura. Al principio le ofrece un huevo y poco a poco entablan cierta amistad, ¿no? Poco a poco descubrimos aquí se da por completo prácticamente la otra subtrama. Giles, este vecino, algo mayor, homosexual, está enamorado de un vendedor. Esto lo quito rápido porque realmente sirve un poco para enfatizar todo lo que nos quiere contar Del Toro en la película. Giles está enamorado de un vendedor de tartas, de una persona que regenta una cafetería, una franquicia. Vemos que al principio parece que la cosa va bien, él malinterpreta las señales y vemos que este vendedor es también racista y homófobo, no le deja volver, enfatizando esta situación de encontrarse solo, ¿no? Luego poned un pin aquí que luego volveremos, pero bueno, es que esta subtrama me la quito un poco de encima. Por otro lado tenemos otro rollo. Vemos que Michael Shannon realmente lo que quiere es tener una vida tranquila un poco. También en otra subtrama un poco así, lo del coche, no sé qué, es que está un poco alargado el metraje, ¿eh? Hay muchas cosas, hay muchas subtramas y muchas historias que tampoco te aportan mucho, pero bueno. Pues esto, quiere comprarse un coche, tiene una familia, es el típico americano del sueño americano, y él lo que quiere es prosperar y salir de Baltimore, que es un antro según él. Y bueno, lo importante, Elisa poco a poco se va acercando cada vez más a la criatura, entablan cierta amistad. Ella sobre todo empatiza mucho con él porque lo que dice es, ella es muda y no le juzga, la criatura se alegra de verle y no le juzga. Él tampoco puede hablar como ella, y de hecho dicen que hay cierto momento que llega hasta decir que emite el mismo sonido que ella. En una de esas, esto prácticamente es como una hora de peli, lo que estoy contando así rápido, porque es que tampoco hay mucho más que contar. En una de esas, esto es importante, descubrimos que Strickler, que Michael Shannon, lo que quiere es, quieren a la criatura para experimentar con ella por la carrera a la Luna. Recordemos que es estamos en plena Guerra Fría y hay cierta lucha entre Estados Unidos y la URSS por ganar la carrera espacial que ganó la URSS, amigos. Estados Unidos solo fue a la Luna. Ya está. Pero bueno, eso es otra historia. Vemos además que hay soviéticos en Estados Unidos que también están interesados en la criatura. Entonces, así que lo que quiere Strickler es viviseccionarlo para, aumentar. Otra cosa importante, vemos también que Elisa, por aquí ya empezamos a ver que Elisa, porque esta criatura, esta especie de anfibio humanoide,
es capaz de vivir él está en un tanque de agua, pero es capaz de vivir en ambos espacios. Lo que pasa es que al final, si vive en el agua, si vive fuera del agua, perdón, se acaba debilitando. Él es capaz de hacerlo, pero necesita tener el agua. Es poco tiempo el que es capaz de estar fuera de la superficie, ¿no? Esto es importante porque aquí nos presentan también a Hofstadter, que es un científico que posteriormente descubrimos que en verdad es un espía ruso llamado Dmitri, que lo que quiere es mantener viva a la criatura. Y tiene cierta lucha porque primero Strickler no mate a esta criatura, pero es que luego lo que quieren hacer los soviéticos es también secuestrarla y matarla a ellos. Básicamente es lo que decía, ¿no? Es una carrera, sigue dentro de la carrera espacial por ver quién conquista o quién coge a la criatura. Elisa, en una de esas, está en el laboratorio y escucha los planes para matar a la criatura e intenta persuadir a Giles, a su vecino, para que salven a la criatura, para que lo liberen, para que no lo maten, básicamente. En este momento es cuando pasa lo de la subtrama, él descubre que él también está solo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces se van todos a ayudarlo y liberan a la criatura. Hofstadter les ayuda, básicamente porque lo que dicen básicamente es que los científicos se acaban enamorando de... Le da pena matarlo porque él al final ha estado mucho tiempo con él, ¿no? Al final le ayudan todos y la criatura pasa a vivir en la habitación... Bueno, en la habitación no. Pasa a vivir en la casa de Elisa. Su vecino, que ya le había ayudado, le descubre. Hay cierto momento que se come a un gato, que es un momento que dices, bueno, pues, vale, ¿qué esto qué me estás aquí contando, Del Toro? Y ataca al vecino. Elisa lo recupera. Vemos que Strickler además está investigando. Él sospecha de los rusos, en ningún momento sospecha de la ley de la limpieza. Dice directamente, ¿qué cojones hago hablando con las que limpian mierda? No cree que han sido ellas. Y aquí pasa una cosa bastante curiosa, porque, como hemos dicho, el hombre anfibio ataca a Giles asustado, aparte de comerse el gato. Cuando recupera, poco a poco lo calman y tal. Entonces la criatura anfibia toca a Giles en el pelo y en el brazo, y vemos que le vuelve a salir pelo otra vez y que las heridas del brazo se le están curando. Aquí Elisa poco a poco empieza... Como digo, tiene cierta relación con el agua. Ya vemos que una de las cosas que vemos es que se masturba con el agua y con los huevos. Come huevos siempre, hay mucho de hervir el huevo y tal. Vemos que ella se masturba en la bañera, por ejemplo, lo que te decía, una escena un poco también una de las escenas sexuales de la película. Y Elisa mete al hombre anfibio en la bañera para liberarlo y básicamente acaban follando. La relación esta... Se enamoran, es algo bonito, es algo romántico, es lo que decía, ¿no? Elisa se ve reflejada en la criatura, él entiende, le comprende, la quiere por tal y como es. Nos dan a entender que es la primera vez que alguien le ha querido tal y como es, por ser como es ella. Y el hombre anfibio lo mismo, es la única persona que... Elisa es la única persona que no lo ve como un monstruo. Acaban manteniendo relaciones sexuales. Y aquí vemos que la criatura cada vez está más débil. Sí que Elisa llena por completo, pone los grifos y pone una toalla debajo de la ventana, debajo del hueco de la puerta. Se llena por completo el cuarto de baño y ella parece que está bien. Esto es un detalle importante. No es demasiado sutil Del Toro con la película, pero bueno. Como decía, vemos que la salud del hombre anfibio al estar fuera del agua cada vez empieza a deteriorarse más. Vemos que además está lloviendo mucho,
y que en definitiva la relación entre Elisa y el hombre anfibio poco a poco va aumentando. Hay una escena muy bonita donde le canta una canción, que evidentemente no se la canta, se la cuenta en lenguaje de signos y demás, y ella en definitiva está triste porque ve que, bueno, va a tener que liberar a la criatura por su propia salud. Al final no le está haciendo ningún bien tenerla allí en su casa, en una puta bañera, porque cada vez, como digo, está mucho más débil. Paralelamente a esto, evidentemente, a Strickler las cosas se le empiezan a complicar. Le comentan que tiene 36 horas para recuperar al hombre anfibio o lo acabarán matando. Y además a Hofstadter, recordemos que es un espía ruso, que lo extraerán de su misión y lo volverán a Rusia. Strickler cada vez se vuelve más paranoico, cada vez está peor. Evidentemente, él lo que quería era prosperar y se da cuenta, bueno, que básicamente que está jodido. Vaya. Comienza a perseguir, Strickler empieza a perseguir a Hofstadter, que va a reunirse con sus... Ya empieza a sospechar, empieza a perseguir a Hofstadter, que va a reunirse con los rusos. Y Hofstadter, los rusos disparan a los soviéticos, disparan a Hofstadter básicamente para callarlos. Strickler aparece y mata a los soviéticos y secuestra a Hofstadter al ver que es un espía, torturándolo hasta que este confiesa y dice que Elisa y Zelda han sido... Bueno, han sido las que han secuestrado al monstruo, las que han liberado al monstruo. Strickler va a casa de Zelda y la amenaza hasta que revela, el marido de Zelda, Brewster, revela que tiene al hombre anfibio. Zelda inmediatamente llama a Elisa por teléfono para que libere a la criatura. Strickler llega al apartamento de Elisa, lo ve vacío, lo destroza hasta que se encuentra una nota en el calendario donde dice que va a liberar al hombre anfibio. En el canal, Elisa y Giles se están despidiendo de la criatura en una escena bastante bonita, de decir. Cuando llega Strickler, dispara a Giles, bueno, mejor dicho, empuja a Giles y dispara al hombre anfibio y a Elisa. El hombre anfibio, con sus poderes, se cura y corta la garganta a Strickler, matándolo. En una especie de metáfora, bueno, de metáfora no, en una especie de karma, de simbolismo, porque Strickler durante toda la película ha estado burlándose del sonido que emite la criatura y en ciertos momentos también comenta los sonidos que emite Elisa. Le corta la garganta y hace un sonido parecido. El hombre anfibio coge a Elisa, bueno, llega la policía. El hombre anfibio coge a Elisa y la cura, y además le da el toque, este curador, en una especie de cicatrices que tenía Elisa en el cuello, que Strickler cree que son por donde le han cortado las cuerdas vocales. Recordemos, no lo he comentado, claro. La cosa es que Elisa es huérfana porque se la encuentran al lado del río, sin poder hablar, de pequeña, al lado del río, sin poder hablar, con esas cicatrices en el cuello y siendo muda. Elisa toca las cicatrices de Elisa, se descubren que son branquias y se abren y los dos viven felices, enamorados, debajo del agua. Una historia bonita. Ya veis, al final la historia redunda en... de hecho lo dicen directamente al principio de la película. Una historia de amor que casi se ve perturbada por un monstruo, porque al final los auténticos monstruos somos los seres humanos y no la naturaleza, etcétera, etcétera.
Una historia bonita, una especie de cuentecito bastante bonito, con este rollo muy de iluminación y de fotografía muy Terry Gilliam, que está bien, la película está bien, es una película bonita, es una película de romance, es una película de fantasía, que es verdad que está continuamente en lugares comunes. Al final el tropo de que no, es que en verdad el monstruo es el ser humano, es viejísimo, viejísimo, viejísimo. De hecho, Del Toro habla evidentemente de... Bueno, el proyecto al principio nace como una especie de remake de La criatura de la Laguna Negra, pero Del Toro habla, bueno, pues evidentemente de cosas como La novia de Frankenstein o historias así, y al final es lo que digo, ¿no? El tropo de que el monstruo es el ser humano y que la criatura en verdad es buena, que los marginados y demás, es, bueno, es bastante común. Vamos, si queréis, a hablar de los polémicas, que me viene muy bien para hilar con esto, ¿no? Básicamente esta película tuvo dos grandes polémicas, tres, hay una que me parece un poco chorra, pero bueno, tuvo tres grandes polémicas. La primera de todas son tres acusaciones de plagio. La primera de todas es una acusación de plagio de Let Me Hear Your Whisper, déjame oír tu susurro, ¿no? Película del 69 de una mujer de la limpieza que se enamora de un delfín y lo rescata de un laboratorio de investigación secreto. Sí, sí, sí. Yo no he visto la película, sé que está basada en un libro, yo no he visto la película, pero sí, evidentemente, sí, es muy parecido. Y salvando las distancias porque no tenemos el elemento fantástico, sí, es muy parecido. La otra gran acusación del Toro ha dicho que nunca ni ha leído ni visto esa película. La otra gran acusación de plagio es de Amphibian Man, película del 62, que se basa en una novela soviética del 1928 y que es una de las películas más taquilleras de la historia de la Unión Soviética. El hecho de que hay un elemento soviético en la película la han relacionado. Tampoco he visto Amphibian Man, pero bueno, me imagino que debe ser un argumento, bueno, bastante parecido. De hecho, Amphibian Man es un hombre con pulmones de tiburón que se enamora de una mujer que lo rescata. Bueno. El hombre anfibio, Amphibian Man y demás. Por último, la tercera acusación. A mí, sinceramente, la primera es la de Let Me Hear Your Whisper. Sí que me parece la más... el argumento es muy, 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 muy parecido. Muy, muy, muy parecido. Por último tenemos a Jean-Pierre Jeunet, que acusaba de plagio. Es verdad que es más indeterminado. Básicamente lo que decía Jean-Pierre Jeunet es que Del Toro copia algunas escenas de Amélie, de Delicatessen y de La ciudad de los niños perdidos, y que la banda sonora se parece mucho a las que él usaba. A ver, esta sí que me parece más indeterminada, porque realmente lo que dice Jeunet es: el estilo de esta película se parece mucho al estilo de Amélie y tal. Al final, este rollo de realismo mágico, esta especie de costumbrismo, lo que digo, ¿no? De los marginados, esta especie de fabulita, hace que te recuerde la obra. Del Toro ha dicho que se basó, que se inspiró mucho en Terry Gilliam. Evidentemente, yo creo que hay una conexión entre Jean-Pierre Jeunet y Terry Gilliam clara y evidente, lo que decía, ¿no? Esta especie de fabulitas, esta especie de cuentos de hadas, como películas en cierta manera alegres. Delicatessen a lo mejor no lo es, ¿no? Pero Amélie, este rollo de comedita romántica, de como muy colorido todo y tal, sí te puede recordar, pero vamos, es que a mí Jean-Pierre Jeunet me parece que se tira un mocazo tremendo, porque una estética no es copiable, quiero decir. Al final son inspiraciones y son...
Janet no crea de la nada tampoco. El propio Jean-Pierre Jeunet copia o se inspira en otros estilos, ¿no? Por eso está, sinceramente, bueno, pues... vaya. Me parece un poco lo que digo, ¿no? Me parece un poco... Luego está el tema de la banda sonora. Desplat dice que se inspira en Georges Delerue, no sé cómo se pronuncia, no sé francés, no sé absolutamente nada de francés, o sea que, pero bueno, Georges Delerue, eso fue un compositor muy importante dentro de la Nouvelle Vague, bueno, que al final, bueno, y también en Estados Unidos, claro, es uno de los grandes de los grandes compositores franceses. Bueno, puedo entender si él dice literalmente que se basa en él. Al final, bueno, pues podemos entender que Jean Tiersen, que es el compositor de las películas de Amélie, se puede inspirar o puede parecerse también. Al final son compositores franceses. Es como si un italiano le acusas de parecerse mucho a no sé, a Morricone, ¿no? Pues bueno, pues a ver, al final son los grandes compositores y es normal que te inspires en ellos, ¿no? Pasadas las polémicas, vamos a ver por qué se considera este un mal Oscar. Yo creo que aquí hay dos elementos completamente diferenciados, ¿vale? Que hay que tener en cuenta. Por un lado, tenemos evidentemente lo que comentaba. Es un Oscar de fantasía. Es un Oscar una película fantástica. Cosa que no suele hacerse. Y hay mucha gente que este tipo de películas es lo que llevo diciendo todo el rato. Es un cuentecito, es una película bonita, es un... bueno, ¿no? Es este tipo de comedia... o comedia no, porque no es nada cómico, pero es este tipo muy Amélie, muy así, bonita, melodramática también, o cierto melodrama, pero es un cuento de hadas, de los marginados que se acaban juntando entre ellos y acaban luchando contra el fuerte, ¿no? Que es el auténtico monstruo y no el marginado. Tropo súper típico en el cine, por eso las acusaciones de plagio, pero bueno. Yo entiendo que comparado con películas mucho más profundas, ¿no? Mucho más serias, lo que comentaba, La hora más oscura, Amenaza en la sombra, Los archivos del Pentágono, son como películas más serias, más tal. Entonces yo creo que se considera un poco polémico este Oscar por eso, porque no es algo que normalmente normalmente gane, ¿no? Normalmente no son cosas que normalmente se nominaban. Hay que recordar que este año también se nomina Déjame salir, que eso yo creo que puede ser otra polémica. Aquí ya venimos de lo no sé si os acordáis de este rollo de Oscars Are So White, que fue una acusación que se hizo en 2015, si no me equivoco, 15-16, que básicamente, bueno, sí, 15-16, que básicamente lo que se decía es que sobre todo 15, pero también se hizo en el 16, que básicamente lo que se decía era eso, ¿no? Que los Oscars eran muy blancos, los Oscars eran lo que comentaba, no sé si en el anterior, ¿no? El perfil del académico era hombre, rico, de edad avanzada, de hecho la media era mayor de 70, y blanco. Y hubo una especie de revolución en los Oscar que miraban otras cosas. De hecho, si vemos, Figuras ocultas se nominan en el 16, Get Out se nomina este mismo, el año que estamos comentando. La forma del agua, de hecho, es de un director mexicano, aunque bueno, eso, lo de directores mexicanos ya lo iremos viendo,
que ya había fuerte presencia de directores mexicanos en años anteriores y en años posteriores. Y si vemos, de hecho, aquí tenemos una película que habla profundamente del racismo como Get Out, pero es que en el año siguiente tenemos Green Book, que es una historia que también fue bastante polémico, por cierto, que es una historia de amistad entre un cantante negro y un italoamericano. Black Panther y Infiltrado en el Clan, que son dos películas profundamente negras. De hecho, Black Panther, la nominación, porque Black Panther, sí, bueno, nominarla se nominó por lo que se nominó. Luego tenemos Roma, que también es una historia sobre la inmigración, en este caso latina. Vemos que el año siguiente gana Parásitos, que es directamente una película surcoreana, es decir, no es una película americana como tal. Vemos que hay ciertas aperturas, ¿no? Yo por eso, aquí ya había es cuando empieza ya, de hecho, la apertura, aunque, bueno, Moonlight la podemos considerar. Ya hablaremos o no de Moonlight. Decid vosotros si creéis que Moonlight es una de las peores películas o peores Oscars de la historia. Pero aquí ya había cierto aperturismo. Pero también había la opción contraria, por eso es lo que digo. Yo creo que este Oscar es muy polémico por eso. Por otro lado, vamos a repetir contra quién competía. Call Me By Your Name, La Hora Más Oscura, Dunkerque, Nolan, Déjame Salir, Lady Bird, Amenaza en la Sombra, Los Archivos del Pentágono y Tres Anuncios a las Afueras. Yo este Oscar he de reconocer que en su momento me cabreó mucho. Hay películas, como hemos visto, películas muy serias. Hay una película de temática LGTBI, si es que esa temática existe, que yo es una cuestión que, bueno, es discutible, porque al final no existe la temática hetero, al final es una película de amor. La única diferencia es que en vez de ser un amor hetero, es un amor gay, en este caso. Vemos que son películas, como digo, bastante abiertas. ¿Cuál es la cuestión? Que tenemos Tres Anuncios a las Afueras. Tres Anuncios a las Afueras es, con Parásitos, una de las mayores burradas que he visto recientemente nominado a los Oscars. Tres Anuncios a las Afueras me parece una obra maestra de película, de cabo a rabo. Es una película increíble. Una película brutal, durísima, porque habla de una temática muy dura. Al final es una mujer que acusa a la policía de su pueblo de no hacer nada, de no juzgar la violación de su hija, violación y asesinato de su hija, pero es que a la vez el jefe de policía de ese pueblo está enfermo de cáncer, y se establece una especie de guerra entre ellos dos, entre la policía y el pueblo, entre la policía y esta mujer, y luego el pueblo y esta mujer. Y es una película que que habla de muchas cosas, porque habla de la violencia, de cómo la violencia genera más violencia, habla de la venganza, habla, como digo, de la culpa, habla de muchas cosas. Y me parece una obra maestra de película increíble. Es una película que te está riendo con un humor muy negro, por cierto, y luego al minuto estás llorando porque toca temas y los toca de una manera especial. Y ya digo, a mí me parece una obra maestra de película, y lo digo sin ningún tipo de duda. Es una de mis películas favoritas de los Oscars, nominadas a los Oscars, y una de mis películas favoritas en general de los últimos años. Para mí es una de las mejores películas del siglo XXI. Sin ningún tipo de duda. Por eso, yo creo que la polémica de La Forma del agua fue más en torno a el tipo de película que se nominaba, que es una película fantástica y tal, y como amante del fantástico, este Oscar es celebrable. Me parece mejor que Coda y me parece mejor que Green Book. Es
una película que al final también es una película muy normie, ¿eh? En ese sentido. Yo creo que hay mucha gente que se sorprendió porque no está muy acostumbrada a ver fantásticos. Dentro del fantástico es un cuentecito y es una película que está muy bien. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es una película que está muy bien. Es una película que tú a lo mejor 3 anuncios a las afueras hay mucha gente que a lo mejor no le gusta por los temas que trata. Call Me By Your Name es una película que a lo mejor no gusta por los temas que trata y porque hay escenas que son un poco así, siendo una película Dunkerque lo mismo. Eh, La hora más oscura, Los archivos del Pentágono, Lady Bird, Déjame salir, en definitiva, todas son películas que pueden... bueno, lo que comentaba, ¿no? De los Oscars, de las votaciones. Todas son películas que pueden levantar ciertas polémicas, ciertas controversias. Todas son películas que ninguna se queda en un término medio, ninguna es una película agradable. Esta es la única, que es un cuentecito, es una película agradable, es una película que más allá de ser de un género fantástico, está bien. Y de hecho, bueno, vamos a le damos el premio a esta, que es una película fantástica, además es un director mexicano, y nos quedamos así. Ya no hemos nominado ciertas películas, no nos van a acusar ni de homofobia, no nos, porque al final tiene temática LGTBI esta película también, habla del racismo esta película también, trata muchos temas, acaricia muchos temas controvertidos sin llegar a ser polémicos, y es lo mismo, ¿no? Se queda en un término medio, es una película fácilmente ganable. Que en ese sentido es eso, ¿no? Que es una película que, a no ser que seas muy cazurro y seas de los de no, tiene que ganar Los archivos del Pentágono porque es o Dunkerque porque es una película oscura, es una película profunda y esto es un cuentecito, es una tontería. A no ser que seas de esos, es la película más, ¿no? Más la voto la segunda o la tercera, porque es una película bonita, es una película que es lo que estamos viendo que estaba ganando últimamente. Eh,
Esto ha sido Playa, de Barry Brava. No sé cuántas veces habré puesto esta canción. Ya sabéis que aquí suele venir la recomendación en este capítulo. En estos especiales es más fácil que nunca. Evidentemente os voy a recomendar que veáis Tres anuncios en las afueras. Ya lo he dicho, para mí es una de las mejores películas del siglo XXI. Y para mí es la que tendría que haber ganado, sintiéndolo mucho, por una película fantástica. Fantástica del género fantástico. Y una película bonita, porque es una película bonita. Vamos a concluir, como siempre últimamente, leyendo comentarios. Y ya sabéis, en el capítulo anterior era sobre el de Coda. Tuvimos 2 comentarios, los 2 en una línea parecida, comentando acerca de lo que decía, de cómo se van los Oscar. Carlos Pascual me decía que me iba a sorprender o no. Cuando ganó Coda en vez de Dune, casi le da un parraque. Es que hasta Licorice Pizza me habría quedado mejor, incluso con No mires arriba, pero después de ver la maravilla que es Dune, que Coda se lleve el Oscar es un sin Dios. Estoy bastante de acuerdo. Como bien dices, es por el tipo de votación que tienen estos premios, es lo que comentábamos, ¿no? Este tipo de premios, la votación de la eliminación y tal, hacía o daba lugar a este tipo de sucesos, que ganara Coda, una película, es lo que comentábamos. Y luego Cosme G en YouTube me decía que efectivamente tendría que haber ganado Dune. Yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo. No sabía lo del formato ese, pero explica bastantes cosas de algunos premios, como el de Spotlight. Ya veremos si Spotlight está en la lista o no de peores premios. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.